Ambientada en Corea del Sur, el dorama nos presenta a Dae-jong, un joven estudiante del Instituto Serim y un talentoso jugador de básquet. En un partido contra otra escuela, Dae-jong trata de dar lo mejor de sí para llamar la atención de los equipos universitarios, pero antes del partido, su novia, Da-jung, le revela que está embarazada. Entonces, Dae-jong decide irse a mitad de partido para reencontrarse con su novia y prometerle que cuidará de su bebé. Pero esta hermosa relación llegó a su fin 18 años después, cuando Da-jung, harta de mantener a su marido por muchos años, decide botarlo de la casa. Por tanto, Dae-jong tuvo que mudarse con su amigo Deok-jin, un obsesionado de los cómics. Por su parte, Dae-jung continúa cosechando éxitos como reportera, sin tener que preocuparse sobre su esposo, que dentro de poco podría ser ex esposo. Mientras Dae-jong se esfuerza en su trabajo como técnico de lavadoras, pero nunca deja de sentirse inútil y desdichado. Al sentir esa nostalgia, decide reunirse con sus hijos gemelos de 18 años, Shi-ah y Shi-woo, aunque ellos no le cuentan nada sobre sus vidas. Por otro lado, Dae-jong llevaba 10 años esperando un ascenso, aunque su jefe solo lo asigna a una nueva sede en Busan. Furioso, el protagonista decide renunciar. Tras eso, Dae-jong vuelve con su esposa para pedirle una última oportunidad, aunque ella lo ignora. No obstante, al ver las fotos de su familia y recordar sus grandes momentos juntos, Da-jung parece cambiar de opinión, aunque Dae-jong ya se había ido. En un intento desesperado por arreglar su vida, el hombre vuelve al Instituto Serim para incestar un balón, no sin antes pedir un deseo: volver en el tiempo. Tras eso, el hombre se dirige a una tienda, donde se topa con sus hijos y los regaña por estar en la calle a esas horas. El problema es que ellos no lo reconocen, pues luce como un chico de 18 años. Así es, Dae-jong es joven de nuevo. Asustado por eso, Dae-jong regresa a casa de Deok-jin, quien lo ataca con el martillo de Thor, pensando que es un intruso, obligando a su amigo a protegerse con el escudo del Capitán América. Tras una intensa pelea, Deok-jin se topa con una foto de su juventud, en la que Dae-jong luce exactamente igual a como está ahora. Entonces, Deok-jin lo lleva al gimnasio del instituto, donde Dae-jong revive sus glorias pasadas y recuerda su deseo. Con la oportunidad de rehacer su vida, el protagonista decide ingresar a Serim de nuevo con el nombre de Woo-jong. En cuanto a su esposa, inventa una excusa para no asistir a la firma de divorcio, asegurando que se fue a Busan a trabajar. Apenas en su primer día de escuela, se entera de que su hijo, Shi-woo, es acosado por la pandilla de basquetbolistas liderados por Ya-sung. Tras eso, Woo-jong le pregunta a su hija si sabía que Shi-woo estaba sufriendo bullying, aunque ella solo lo reconoce como el lunático de la tienda. Además, Woo-jong se decepciona con su actitud en el instituto, donde dirige una pandilla de rebeldes. ¿Dónde quedó la hija cariñosa que pensó que tenía? Decidido a resolver el problema por sí solo, Woo-jong confronta a Ya-sung deteniendo un balonazo y amenazándolo con reportarlo si continúa molestando a los estudiantes. Pero el que se mete en problemas es el propio Woo-jong por cruzarse con su hija fumando en el patio. Ambos terminan en la oficina de un profesor que convoca de inmediato a sus padres, obligando a Woo-jong a reencontrarse con Da-jung mucho antes de lo que pensaba. Por supuesto, la mujer logra reconocerlo, pero entonces aparece el padre de Woo-jong, Deok-jin, quien asegura que es su hijo que acaba de regresar del extranjero. ¡Qué conveniente! Al salir de clases, Woo-jong ve a su hijo practicando básquet por su cuenta, pese a que él no paraba de decirle que no estaba interesado en ese deporte. Por tanto, el protagonista se une al juego para enseñarle sus movimientos. Al mismo tiempo, Da-jung regaña a su hija por fumar en el colegio, algo que le hace recordar los problemas de alcoholismo que tenía su esposo, por lo que se desahogaba fumando con un cigarro electrónico. Por su parte, Woo-jong reconoce que sus hijos le mostraron sus verdaderas personalidades a su versión joven, en vez de a su versión adulta, que fue lo que hizo mal como padre. Mientras Da-jung sale de un bar, algo mareada, luego de beber con su mejor amiga, Ae-rin. Mientras camina, no deja de pensar en su vida con Dae-jung, ignorando que estaba a punto de ser atropellada, pero entonces Woo-jong aparece para rescatarla. Justo entonces se presenta Choi, el profesor de educación física de Serim, que estaba enamorado de Da-jung desde sus días de estudiantes. El hombre pretendía llevarla a una cita, pero Woo-jong lo convence de darle un aventón, porque ya saben, celos.
En el camino, Woo Young revela que su sueño es convertirse en un gran jugador de básquetbol, así que Da-young, recordando que su marido no pudo cumplir esa meta, decide darle algunas palabras de aliento para que no se repita la historia. Pero gracias a eso, Da-young comienza a sospechar que Woo Young es un hijo ilegítimo de su esposo y que Deok-jin está ayudándolo a encubrirlo. Esto obliga a Da-young a inventarse una excusa, asegurándole que Deok-jin se buscó una mujer parecida a él para tener un hijo, pues estaba enamorado de Da-young durante la secundaria. Algo bizarro, sí, pero buena salvada. De vuelta en el instituto, Woo Young trata de corregir los malos hábitos de la pandilla de su hija, aunque ella lo ignora, pues le recuerda a su anticuado padre. Al salir de clase, Shi-ah no tiene de otra que regresar a casa en medio de una fuerte lluvia, pero Woo Young le regala un paraguas, al igual que deja otro en el pupitre de su hijo. Por su parte, Da-young consigue un puesto en la mejor cadena de noticias nacional, luego de muchos años siendo rechazada porque era mayor que el resto de candidatas recién graduadas. Durante esos años, Da-young estuvo para consolarla, pero ahora no pueden celebrarlo juntos. Aunque como Woo Young no puede evitar felicitarla cuando le da la noticia a su hijo. No obstante, por desgracia, los primeros días de Da-young en JBC son bastante frustrantes, pues el CEO, Sang-hui, no sabía su edad cuando la contrató y ahora quiere obligarla a renunciar al tratarla como una simple asistente. De vuelta en el instituto, Woo Young descubre que Ja-sung sigue molestando a su hijo, así que lo reta a un juego de básquet 2 contra 2. Si gana, Shi-woo no volverá a ser molestado, pero si pierde, Woo Young recibirá una paliza. Al principio, Ja-sung y su compañero se adelantan en puntos, pero Woo Young y su hijo logran remontar en las siguientes jugadas, en las que Shi-woo muestra su gran rendimiento. Finalmente, padre e hijo terminan ganando el partido y el tímido Shi-woo es vitoreado por muchos estudiantes. Luego de un largo día soportando siendo ignorada por sus superiores, Da-young tiene su gran oportunidad para hacer un reportaje en un partido de béisbol, pues todos sus compañeros ya se habían ido. Mientras entrevista al jugador estrella, Ji-hoon, los otros beisbolistas tratan de jugarle una broma con un balde de agua fría, pero termina cayendo en Da-young. Pese a eso, la mujer lidia con la situación como toda una profesional. Gracias a eso, Won-ki, el segundo al mando de JBC, logra reconocer su calidad como reportera. Al mismo tiempo, Shi-woo se orgullece tanto de ver a su madre cubriendo un evento deportivo que decide practicar básquetbol de forma oficial. Pero cuando la entrevista de Da-young se viraliza en redes, la gente solo le lanza comentarios de odio por tener hijos cuando era adolescente. Sang-hui retoma su plan de obligarla a renunciar, una tarea de la que debe encargarse Won-ki a regañadientes. Mientras tanto, el video también se viraliza bastante en el instituto, donde Ja-sung no para de burlarse de Da-young, por lo que Woo Young estaba a punto de atacarlo, pero se le adelanta otro estudiante, Ji-ho, quien comienza a pelear contra el bully para defender a la madre de Shi-ah, la chica que le gusta. Antes de que la situación fuese a peor, Woo Young logra detenerlos, tras lo cual le regala una bolsa de hielo a Ji-ho para atender sus heridas. Qué peculiar manera de conocer a su futuro yerno. Más tarde, Woo Young se presenta en la tienda que atiende su hija para preguntarle si está trabajando por algún problema personal, aunque ella se rehúsa a responder. Pese a eso, el protagonista finge comprar un filete, pero luego se lo regala para que recuerde nunca saltarse sus comidas. Sonará tonto, pero muchas personas olvidan eso en Corea. Por otro lado, Da-young asiste a una reunión de su empresa en la que actúa como bartender para ganarse el favor de su alcohólico jefe. Mientras hace eso, el beisbolista Ji-hoon la ve completamente enamorado. Por tanto, logra obtener su número con la excusa de que quiere otra entrevista. En su regreso a casa, Da-young es interceptada por dos vándalos borrachos, aunque Woo Young aparece para ayudarla y acompañarla el resto del camino. En eso, el chico le sugiere que se concentre del todo en su carrera, pues él cuidará de sus hijos en el instituto. Por supuesto que ella no tiene idea de lo literal que fue esa frase. Al entrar a su casa, Da-young atiende sus correos, encontrando una carta de renuncia de su esposo. Al día siguiente, vemos a la mujer entrevistando a Ji-hoon, quien detiene una pelota en dirección a ella solo con su mano. Mientras, en el instituto, Shi-ah se desmaya durante una clase por un malestar estomacal, así que Woo Young la carga para llevarla al hospital. Una vez ahí, Woo Young ve a un bebé llorando, lo que le hace recordar sus días de padre adolescente, cuando Shi-ah estaba pasando por una enfermedad muy grave.
Luego de visitar a su hija en el hospital, Da-jung llama a Da-young para pedirle explicaciones de su renuncia, pero como él solo le da excusas baratas, la mujer le recuerda que jamás ha estado para su familia, aunque ahora ya no lo necesitan para nada. Esto da paso a un flashback sobre su matrimonio, en el que Da-young pasaba sus días echado en el sofá y viendo béisbol, justamente a Ji-hoon. Harta de la mediocridad de su marido, Da-jung le solicita el divorcio. En el presente, Woo-young continúa regalándole alimentos a su hija, así tenga que brindarle también a sus amigas. Ante eso, Ji-ho siente algo de celos, pues quería desayunar con ella. Luego, durante una clase, los estudiantes convencen al profesor Choi de relatarles la historia sobre su primer amor. Entonces, Choi les recuerda sobre una cita que tuvo hace muchos años, aunque él nunca se atrevió a tomarle la mano. Desde entonces, ha vivido preguntándose qué habría pasado si hubiese sido más valiente. Al escuchar eso, Woo-young se obliga a contener sus celos, pues sabe que se refería a Da-jung, pero sus celos explotan cuando escucha a su hija confesándole a una amiga que el primer amor de su madre no fue Da-young. Por eso, Woo-young comienza a seguir a escondidas a Da-jung, quien se reúne con Choi e incluso se abrazan. ¿Será que él fue su primer amor? En realidad no, más bien la abrazó en contra de su voluntad, y Da-jung le dejó bastante claro que no la siga coqueteando. En otro día, Da-jung se prepara para oficializar su divorcio, pese a que su marido está lejos, aunque Woo-young aparece en el lugar como representante de Da-young, junto con una carta de respuesta. En ella, Da-young expresa que se arrepentirá toda la vida de su divorcio, pero no se opone al proceso, pues su mayor deseo es que Da-jung sea feliz. Al enterarse de su divorcio, Shi-ah y Shi-woo se hunden en una gran tristeza, pues si bien sabían que las cosas no estaban bien, nadie quiere que sus padres se separen. Sorprendentemente, Shi-ah recibe apoyo de Ja-sung, cuyos padres también se divorciaron, por lo que comprende muy bien ese sentimiento, aunque ella finja estar bien. Al salir del instituto, Woo-young se topa con alguien inesperado, su padre Jo-man, quien en el pasado lo intentó convencer de abortar a sus hijos, pero Da-young abandonó su casa para dedicarse de lleno a Da-jung. Bastante irónico que en el presente Shi-ah y Shi-woo sean sus nietos consentidos. Woo-young no se resiste a seguirlo durante todo el día, viendo cómo se convirtió en un hombre amable y generoso. Lástima que Da-young no pudo disfrutar de esa versión de su padre. Mientras regresa a casa, Woo-young se topa con Da-jung y Ji-hoon conversando, así que no puede evitar interrumpirlos para que se despidan. Sin embargo, segundos después, Da-jung se cae por sus tacones altos y se lastima el tobillo. Ambos hombres le ofrecen ayuda, pero ella termina tomando el brazo de Ji-hoon. Indispuesto a rendirse, Woo-young consigue reparar sus tacones, aunque Ji-hoon se adelanta regalándole unos zapatos nuevos a Da-jung. En la madrugada, esta última y sus colegas se despiertan de improviso para cubrir un reportaje sobre un incendio. Parecía que Da-jung sería una reportera de reemplazo, pero su compañera, mucho más joven que ella, se niega a aparecer en televisión sin su rostro maquillado. Gracias a esto, Da-jung puede cubrir el reportaje y sorprender a su equipo con sus respuestas rápidas y detalladas. Al ver eso, Woo-young recuerda cómo ella solía practicar por muchos días en caso de que tuviera que cubrir una emergencia. Sin embargo, Sang-hui la sigue viendo como un problema, pues muchos usuarios se burlan de ella por su reciente divorcio. En consecuencia, el empresario la relega a un puesto de asistente. Por su parte, Woo-young comienza a frecuentar el autobús que conduce su padre, donde un hombre impertinente trata de agredirlo por su forma de manejar, pero Woo-young lo defiende. En agradecimiento, el anciano lo invita a cenar, aunque se termina manchando su camisa. Mientras trata de limpiarla en el baño, recuerda que esa camisa fue un obsequio de Da-jung, quien le seguía enviando regalos pese a que ya no era su suegro legalmente. En otros flashbacks, vemos que Jo-man ayudó bastante a Da-jung cuando dio a luz a sus gemelos, pero lo hacía a espaldas de Da-young. De vuelta en el presente, Da-young llama a Da-jung para preguntarle por qué continúa en contacto con su padre, así que ella le revela que Jo-man los ayudó mucho en el pasado. En otro día, Woo-young visita su anterior hogar para ayudar a su hijo con sus labores domésticas, pero entonces aparece alguien inesperado, In-ja, su ex-suegra y madre de Da-jung. Apenas ve a
a Woo Young, In-ja parece reconocerlo, aunque su nieto le revela que solo es un amigo. Por su parte, Ji-hoon estaba pasando un rato divertido enseñándole a Da-jung cómo batear, pero debe retirarse cuando le comunican que su hija Seo-yeon desapareció. Por fortuna, la policía logró encontrarla poco después enfrente de un hospital, donde la niña sostenía la foto de su madre, quien la abandonó hace mucho. Cuando Ji-hoon pasa a buscarla, unos paparazzis le toman fotos. La noticia se hace viral rápidamente y muchos fans de Ji-hoon se decepcionan de que ocultó a una hija por todo este tiempo. Volvemos con Woo Young, quien estaba con Deok-jin en un restaurante donde no deben fingir ser padre e hijo, o eso creían, porque Ae-rin logra escucharlos. El chico no tiene más opción que confesarle la verdad sobre su identidad, aunque Ae-rin se lo toma a mal y se va indignada. Mientras, Ji-hoon se desahoga con Da-jung sobre la presión social, confesándole que Se-yeon es en realidad la hija de su hermano mayor, quien fue su figura paterna durante su infancia, pues sus padres fallecieron cuando era pequeño. Gracias a él, Ji-hoon no pudo convertirse en beisbolista profesional, pero la vida tenía otro destino para su hermano, quien murió en un trágico accidente de tránsito. Como él había quedado en malos términos con la madre de Seo-yeon, Ji-hoon no tuvo de otra que adoptar a su sobrina. Al escuchar eso, Da-jung le ofrece todo su apoyo, declarándose como su mayor fanática, algo que le solía decir su difunto hermano. De vuelta con Ae-rin, la vemos ahogando sus penas en alcohol, ya que en el pasado estuvo enamorada de Dae-jung, pero él eligió a Da-jung. En medio de su borrachera se topa con Choi, a quien le confiesa la verdad sobre Woo Young, aunque el entrenador no le cree. Al día siguiente, el chico la intercepta para pedirle que no le cuente nada a Da-jung, explicándole que ha recibido una nueva oportunidad para enmendar sus errores en el matrimonio. En el instituto, Woo Young participa en unas pruebas de básquet y sus movimientos le parecen familiares a Choi. Entonces llega el turno de Shi-woo, quien supera a su rival con facilidad gracias a las lecciones de su padre. Tras eso, Shi-woo visita a su abuelo para pedirle permiso para unirse al equipo escolar de básquet, aunque Woo Young le sugiere contárselo primero a su madre. No obstante, ella ya lo sabía gracias a Ae-rin, momento en el que Woo Young casi sufre un infarto, pues creía que le había revelado su verdadera identidad. Poco después, Choi le pide dinero a Da-jung para que su hijo se mantenga en el equipo de básquet, algo con lo que ella no está de acuerdo, pero no tiene de otra. Como Deok-jin tuvo que pasar por ese mismo chantaje, Woo Young deduce que Da-jung está desanimada por eso, así que la visita para consolarla. En eso, ella le agradece por siempre aparecer cuando más necesita a alguien. En la siguiente reunión con Choi, Da-jung intenta grabarlo con su teléfono para reportarlo a las autoridades, aunque él se da cuenta de su trampa. En la siguiente escena, toma lugar un flashback en el que un joven Dae-jung consigue trabajo como conserje de un colegio, donde en sus tiempos libres practicaba básquet junto a Choi. Por eso estaba comenzando a llamar la atención de los directivos, aunque tuvo que renunciar a ese sueño para atender a sus hijos, sobre todo al asmático Shi-woo. Por ello, Dae-jung aceptó un empleo mediocre en el que nunca destacó y tenía que soportar malos tratos, así que se refugiaba en el alcohol. De vuelta en el presente, Choi convence a Da-jung de seguir pagándole para que su hijo pueda convertirse en un jugador profesional y no repetir la historia de su padre. Da-jung se va desconsolada del lugar, sintiéndose arrepentida de nunca apreciar los sacrificios que Dae-jung hizo por su familia. En otro día, Ji-hoon comparece ante los medios para aclarar el asunto sobre su sobrina, aunque se niega a responderles a los periodistas que preguntan por su madre. Por otro lado, Ja-sung descubre que su padre ha estado pagándole a Choi para mantenerlo en el equipo. Ja-sung lo señala como una vergüenza, ganándose un bofetón de su padre, a quien pretendía contraatacar con un bate, pero Woo Young logra tranquilizarlo. Al otro día, en el instituto, Choi es regañado por los directivos, pues escucharon rumores de que estaba recibiendo pagos ilegales. Por tanto, se ve obligado a alinear el equipo basándose en el rendimiento deportivo de cada alumno, como siempre debió ser. Por su parte, Woo Young visita la tumba de su madre, algo que no hacía
conocía desde hace mucho tiempo, hasta que vio una foto de ella en casa de su padre. Esto da paso a un flashback en el que vemos el inicio de la enfermedad de su madre, una profesora de lenguaje de señas, pero ella jamás le contó nada a Dae-jung. Por tanto, el protagonista se entera cuando la tragedia ya había ocurrido. A raíz de eso, su padre comenzó a beber para soportar el dolor, pero eso solo le dio más razones a Dae-jung para abandonarlo. En el presente, Woo-jung se topa con Jung-man en el cementerio, donde el anciano se lamenta de que por su culpa su esposa no pudo pasar sus últimos días con su hijo. Luego, en el instituto, Woo-jung gana un importante juego de básquet junto a Shi-woo, quien lo abraza emocionado ignorando que estaba dándole el primer abrazo a su padre en mucho tiempo. Entonces, Woo-jung decide dirigirse a su padre en las gradas y revelarle la verdad sobre su identidad a través de señas, lo que termina en un conmovedor abrazo en el que ambos se disculpan por el pasado. Poco tiempo después, Choi vuelve a sus actividades delictivas, convenciendo a varios padres de sus alumnos de darles dinero a cambio de concretar reuniones con entrenadores universitarios, pero en realidad son amigos suyos. Por ello, con ayuda de Woo-jung, Deok-jin convoca una asamblea de padres para discutir el tema, revelándoles que cuando era joven vio al padre de Choi sobornando a un entrenador para favorecer a su hijo, quien solía agredir a Deok-jin para que no contara nada. Al principio, los padres no parecen tan convencidos, pero Da-jung aclama que sus hijos deberían jugar por mérito, no por dinero, así que acuerdan investigar a Choi y a sus asociados. Al estar contra las cuerdas, Choi no tiene de otra que escuchar una oferta de Da-jung, quien le ofrece que renuncie antes de que su situación empeore, pero él no da su brazo a torcer. Entonces, un montón de padres aparecen, revelando que fue un engaño para atraparlo infraganti. Lleno de ira, Choi trata de atacar a Da-jung, aunque ella lo neutraliza fácilmente con una llave de combate, tras lo cual lo deja en manos de los policías. En prisión, Choi recibe la visita de su padre, quien siempre lo vio como una decepción, por lo que no le sorprende verlo como un recluso. Mientras, el instituto elige a un nuevo entrenador y prometen un ambiente libre de sobornos. En eso, Ja-sung es interceptado por su padre, quien le recuerda que ahora depende de sí mismo en básquet, pero confía en su calidad. Motivado por eso, Ja-sung le pide disculpas a Shi-woo por hacerle bullying por tanto tiempo, argumentando que jamás debió desquitarse por los abusos de su padre con él ni con nadie más. Por su parte, Shi-ah estaba haciendo unos recados en el instituto, cuando de pronto le caen unos libros pesados en la cara. Enseguida, Woo-jung trata de ayudarla, pero el celoso Ji-ho le prohíbe tocarla. Aunque le parezca adorable su actitud, Woo-jung tiene bastante claro que ningún hombre es digno para su hija. La peor parte es que su único rival no solo es Ji-ho, sino también Ja-sung, quien le advierte que se mantenga fuera de su camino para conquistarla. Por tanto, Woo-jung espera hasta el final de la jornada laboral de su hija para acompañarla a casa, antes de que Ji-ho y Ja-sung se le adelanten. En el camino, Woo-jung le regala una alarma por si alguna vez tiene problemas en la calle. Por su parte, Da-jung recibió una oferta para presentar Parejas en Crisis, un reality show sobre divorcios, lo que le parece bochornoso, aunque debe aceptarlo sin quejarse, pues era la única de los reporteros sin un show televisivo. Mientras, el Instituto Serin comienza con los preparativos de su feria anual de arte, lo que le hace recordar a Dae-jung el día en el que le pidió a Da-jung ser su novia, asegurándole que a su lado estará segura siempre. Volviendo al presente, Woo-jung estaba caminando por la ciudad, cuando una niña intenta cruzar una calle para llegar hasta su madre, pero un camión aparece en el camino, así que Woo-jung protege a la niña con su cuerpo. Enseguida es llevado al hospital, donde por alguna razón vuelve a convertirse en Dae-jung adulto. Al enterarse de su accidente, su familia va a visitarlo de inmediato, demostrándole que se preocupan mucho por él. Pero entonces, Dae-jung regresa a la realidad, despertándose en una camilla con su cuerpo rejuvenecido. A su lado, solo está la niña de antes y su madre, quienes le agradecen su acto heroico. Mientras, Shi-ah estaba regresando a su casa cuando se topa con un acosador que intenta secuestrarla. En un principio, Shi-ah logra darle una paliza gracias a sus lecciones de combate, pero la situación cambia cuando él saca un cuchillo. Entonces la chica intenta huir, activando su alarma en el camino. Por fortuna, Woo-jung estaba cerca y aparece al rescate gracias a la alarma. En la comisaría, Woo-jung, Da-jung e In-ja trataron de atacar al acosador, produciendo un verdadero caos en el lugar.
Al otro día, Ji-hoon se prepara para una entrevista en el JBC, aunque su sobrina, Seo-yeon, se aburre de esperarlo y decide explorar el edificio. Cuando se da cuenta, Ji-hoon trata de buscarla desesperado, pero para su fortuna la niña se encontró con Da-jung, con quien se lleva mejor que con su tío. Pero gracias a las enseñanzas maternales de Da-jung, Ji-hoon consigue entretenerla como nunca antes. Mientras, en una clase de música en Serim, Woo-young toca una canción en la guitarra que Shi-ah reconoce como una que solía cantar su padre. Poco después da inicio a la Feria de Artes, donde los estudiantes muestran sus talentos, desde el baile hasta su capacidad para asustar. Entonces, Shi-ah se presenta con un hermoso vestido colonial, dejando boquiabiertos a Ja-sung y a Ji-ho, quienes se ponen celosos al ver a Woo-young tomándole fotos. Si supieran que tan solo es su padre conmovido. Todo iba bien para el protagonista, hasta que comienzan a cantar la misma canción con la que confesó sus sentimientos a Da-jung en su juventud. Por tanto, el chico decide concretar una reunión con ella para contarle la verdad, pero la encuentra conversando alegremente con Ji-hoon. Woo-young se retira cabizbajo, recordando una vez más que Da-jung ya lo superó, aunque desconoce que ella acaba de rechazar una invitación de Ji-hoon por esperarlo. Mientras, en la feria, Ja-sung sorprende a Shi-ah dedicándole una hermosa canción enfrente de todos. Resulta que esa idea se la dio Woo-young, quien recordó cómo su hija odiaba ese tipo de expresiones románticas, así que era perfecto para que lo rechazara. Tras eso, Ja-sung le confiesa su amor con un ramo de flores, que ella termina aceptando por presión social. Cuando Shi-woo escucha a unos estudiantes conversando sobre ese momento, se molesta tanto que uno de ellos se asusta y se tropieza con un frasco de jugo. El líquido cae justo encima de una regleta eléctrica, causando un cortocircuito en toda la feria. Luego de ese incidente, Ji-hoo ve a escondidas a Shi-ah, devolviéndole las flores a Ja-sung, dejándole claro que nunca estuvo interesada en él. A raíz de eso, Ji-ho invita a Shi-ah a un partido de béisbol, en el que Da-jung también se presenta para su reportaje. Por supuesto que Woo-young no se queda atrás, pues desde que su hija tiene varios pretendientes no ha dejado de vigilarla. Al final del juego, Ji-hoon invita a Da-jung a cenar, y aunque ella se niega en un principio, su hija la convence de aceptar. Entonces Ji-ho y Woo-young se autoinvitan a la ocasión, uno por celos de la chica que le gusta y el otro por celos de su ex. En eso conversan sobre una entrevista reciente del beisbolista en la que describe a su mujer ideal. Ji-hoon les confirma que actualmente está enamorado, pero todavía no le ha dicho a esa persona. Al otro día, Parejas en Crisis se hace realidad en la televisión nacional con Da-jung como presentadora. Entonces aparece la primera pareja en crisis para dar sus opiniones sobre la relación, para que el público vote si deberían divorciarse o no. En eso la mujer enfurece a su marido y a los consultores, abandonando el show. Pese a eso, Da-jung logra controlar la situación, dejándole una gran lección a los televidentes. Luego ocurre un empate en los votos respecto a la segunda pareja, así que la última voz la tiene Da-jung, quien prefiere que no se divorcien. Entonces los consultores la cuestionan por esa decisión, ya que se divorció recientemente. Ante eso, Da-jung explica que solo se arrepiente sobre una cosa en su matrimonio, y es que jamás hubo una buena comunicación. Al final del programa todos celebran la elocuencia de Da-jung, aunque ella regresa triste a casa, recordando a Da-young. Por tanto, Woo-young se dirige a consolarla como de costumbre, pero esta vez ella lo reconoce como su exmarido, así que él decide besarla. De pronto, Da-jung despierta en su habitación, aliviada de que todo fue un sueño. En camino a su trabajo, la mujer toma el mismo bus que Woo-young, a quien trata de evitar lo máximo posible. Por ello, el chico deduce que no recuerda lo que sucedió anoche. Luego, en el instituto, una estudiante llamada Bo-bae le confiesa su amor a Woo-young, creyendo que él estuvo coqueteándole desde hace tiempo. Pero cuando él le deja claro que está enamorado de otra persona, Bo-bae recuerda que todas las veces en las que Woo-young ha sido amable con ella es porque estaba acompañada de Shi-ah. Por tanto, concluye que está enamorado de su amiga. Por su lado, Ji-ho trata de regalarle unas vendas a Shi-ah, pues había sufrido una quemadura en el laboratorio. Pero Woo-young se adelanta en ayudarla, por ello Ji-ho comienza a sospechar lo mismo que Bo-bae. Más tarde, Woo-young acompaña a Da-jung hasta su apartamento, donde son sorprendidos por Ji-hoon con unas flores para ella.
Woo Young se retira bastante molesto, creando confusión en Da-jung. Aunque el beisbolista le indica que la situación es demasiado obvia, ese chico está enamorado de ella. Al mismo tiempo, Bo-bae le revela a Shia sus sospechas de que Woo Young está interesado en ella. Eso nos deja con una madre y una hija sufriendo un torbellino de sentimientos encontrados sobre la misma persona. Sin saberlo, ambas llegan a la misma conclusión: tratar con frialdad a Woo Young. Por la noche, Da-jung se presenta a una fiesta de gala organizada por Ji-hoon, encontrándose con un invitado inesperado, Woo Young. Mientras trata de evitarlo, la mujer cae en la piscina, por lo que Woo Young y Ji-hoon se lanzan a salvarla, aunque los dos quedan en ridículo, pues la piscina es poco profunda. Al volver a la fiesta, Woo Young es interceptado por Shia, quien le pregunta directamente si gusta de ella. El chico responde que sí, pero solo como amiga, algo que le agrada bastante a Shia, señalándolo como su mejor amigo. Tras eso, Da-jung le pide perdón a Woo Young por tratar de ignorarlo, explicándole que le recuerda a su exmarido por su apariencia y costumbres. Apenas dice eso, el chico no se guarda las ganas y la besa. De inmediato ella lo empuja y le da una cachetada. Woo Young pretendía explicarle la verdad, pero para quitárselo de encima, Da-jung le indica que Ji-hoon es su novio, con quien se va tomada de la mano. Al día siguiente, la mujer se arma de valor para pedirle a Woo Young que se aleje de ella para siempre, negándose a escuchar sus explicaciones. Luego, en el instituto, los alumnos presentan la prueba vocacional, aunque Shia le confiesa a su profesora que no quiere asistir a una universidad por los momentos. Woo Young, con quien estaba esperando su turno, logra escuchar la confesión, así que le pregunta a su mejor amiga cuál es su trabajo soñado. Entonces ella le revela que siempre ha querido ser una gran maquilladora. Mientras, en su trabajo, Da-jung descubre a un productor, Yang, tomándole fotos íntimas a Yeon-mi, una colega, sin que se diera cuenta. Enseguida, Da-jung lo neutraliza con una llave y lo entrega a la policía, aunque el productor le jura venganza. Y vaya que decía la verdad, pues es reemplazada en Parejas en Crisis, a pesar de que tenía un contrato a largo plazo. Por ello, Ji-hoon la invita a salir para subirle el ánimo, aunque la sorprende con un anillo de matrimonio, señalándola como la única persona que lo ha acompañado en sus momentos difíciles. Sin embargo, la persona especial de Da-jung no es Ji-hoon, sino Dae-jung, así que rechaza el anillo educadamente. Poco después recibe una llamada de Dae-jung, quien se lamenta de su reemplazo en el programa, aunque ella piensa que ya es tarde para ofrecerle su apoyo. En un intento desesperado, el protagonista le confiesa que ha estado a su lado todo este tiempo, pero ella le cuelga. Tras eso, Da-jung pasa por la tienda donde trabaja su hija, quien estuvo ocultando su empleo hasta ahora. La chica alega que solo quería reunir dinero para ingresar a una academia de maquillaje, pues sabía que sus padres no aceptarían su decisión respecto a la universidad. Razón no le falta, pues su madre comienza a regañarla por eso, provocando que Shia le exclame que quiere construir una vida por sí misma, pues siempre se sintió como un error que arruinó el futuro de sus padres. No obstante, la situación se calma en su apartamento, donde Da-jung le deja claro que ella y su hermano no fueron planificados, pero se convirtieron en la mayor bendición de su vida. Al día siguiente, Woo Young le entrega un cheque de sus cuentas bancarias a Shia por parte de su padre, pero al leerlo detenidamente, Shia descubre que es un historial escrito por Dae-jung de todas sus fechas importantes, desde el día en que aprendió a caminar hasta cuando aprendió a andar en bici por primera vez. Entonces la chica llama a Dae-jung para confesarle que lo extraña mucho y pedirle que regrese a la ciudad cuanto antes. Gracias a eso, Woo Young se decide de contarle la verdad a Da-jung de una vez por todas. Aunque el chico le explica todo, desde su deseo de volver en el tiempo y una identidad falsa para ser amigo de sus hijos, Da-jung cree que es un lunático. Por tanto, Woo Young prueba suerte acercándose a su ex-suegra, quien lo invita a almorzar en el departamento. En ese momento, Dae-jung recuerda que ella solía alimentarlo cuando sus hijos nacieron y se convirtió en su figura materna. Por su lado, Shia se cruza con unas alumnas de otro colegio que se burlan del reemplazo de su madre en televisión. Shia no se resiste a lastimar a una de ellas, pero pronto aparecen sus compañeros. Aunque antes de que pudieran hacerle algo, Ji-ho los empuja y huye con la chica. En eso, Ja-sung logra verlos juntos, y aunque está celoso, decide detener a sus perseguidores. Ya en territorio seguro, Ji-ho le suelta la mano a Shia, pero ella vuelve a tomársela para seguir caminando juntos.
Al día siguiente, In-ja se prepara para regresar a su pueblo, así que Woo-jong la acompaña hasta un autobús, donde se despide regalándole un pan dulce que Tae-jong solía darle en cada viaje. Por su parte, el CEO de JBC, Sang-hui, comunica los resultados del periodo de prueba de los reporteros nuevos, y por desgracia, Da-jung es la sacrificada. El propio Sang-hui está molesto con eso, pues por fin estaba reconociendo el talento de ella, pero sus productores cancelaron su programa sin su permiso. Como bien saben, cada vez que Da-jung está desanimada, Woo-jong aparece al rescate. En esa ocasión, ella recuerda que él y su exmarido tienen los mismos gestos y hábitos. Sin embargo, lo confronta por presentarse de nuevo en su vida, pues su relación había terminado bastante mal. Lo único que ha hecho es engañar a su familia, sobre todo a ella, pero Dae-jong, ahora sin necesidad de fingir, la besa apasionadamente. Tras eso, ambos pasan la noche juntos paseando por la ciudad y recordando los viejos tiempos. Al día siguiente, se reúnen con Deok-jin y Ae-rin para decirles que ya no deben seguir fingiendo, pues ahora Da-jung sabe la verdad. Luego, la pareja decide salir de paseo con un auto deportivo de Deok-jin y por supuesto, Da-jung debe conducirlo, ya que su marido es menor de edad. Eso suena muy raro. Al llegar a su destino y pasar un rato divertido, Dae-jong le pregunta quién fue su primer amor, algo que ella se niega a responder, solo para causarle celos. Poco después se van a cenar en un restaurante, donde los comensales se reconocen a la reportera y creen que Dae-jong es su hijo. Eso estropeó por completo el final de la cita, pues ella comenzó a rechazar las muestras de afecto del chico por miedo a ser vistos. Luego de dejar a Da-jung en su apartamento, Dae-jong se topa con Shi-ah y Ji-ho tomados de la mano, por lo que no tienen otra opción que confesarle su noviazgo. Mientras regresa a casa, Dae-jong recibe una llamada que atiende como su verdadera identidad, pero se le olvida que atendió con el número de Woo-jong. Entonces se revela que Ji-ho hizo esta llamada para confirmar sus sospechas sobre Dae-jong, pues vio a un chico muy parecido a él en un video viejo del instituto. Por tanto, Ji-ho le pide disculpas por tener celos de él y le pide su bendición para estar con su hija, a lo que Dae-jong accede amablemente. Al día siguiente, en Serim, Dae-jong y Shi-woo reciben la noticia de que un equipo universitario está siguiendo sus pasos. Shi-woo reacciona con alegría, pero Dae-jong no tiene tan claro su futuro. Tras eso, Shi-woo le confiesa a Woo-jong que se interesó en el básquet para cumplir el sueño de su padre, aunque él nunca va a verlo jugar. Por su lado, los celos de Ji-hoon lo hacen investigar a fondo a Dae-jong, pero descubre un hallazgo inesperado. El día en que murió su hermano, su sobrina también estaba en el auto, aunque fue rescatada por Dae-jong justo antes de que el vehículo explotara. Desde entonces, Ji-hoon había querido agradecerle, pero sus caminos nunca se cruzaron. A pesar de escuchar eso, Da-jung no quiere darle una nueva oportunidad a Dae-jong. Al contrario, le sugiere que cumpla sus sueños y que se aleje de ella, culpándose a sí misma de que él no tuvo la vida que quería. Desesperado, el protagonista acude a la cancha de básquet para pedir su adultez de vuelta, pero por más que enceste balones, nada cambia. Al día siguiente, en vez de presentarse en el partido de Serim, Dae-jong sorprende a Da-jung, quien se siente culpable de que vuelva a arruinar su futuro por ella. En respuesta, el hombre le confiesa que por un tiempo se imaginó cómo hubiese sido su vida si habría seguido en el básquet, pero gracias a su experiencia reciente se ha dado cuenta de que su familia es su mayor felicidad. Apenas dice eso, su cuerpo vuelve a ser adulto, momento en el que le jura eterno amor a Da-jung, sellando su promesa con un beso. Tras eso, asisten al juego de Shi-woo, quien se llena de alegría al ver a su padre. En unas pocas jugadas, el equipo de Serim logra remontar el partido y Shi-woo logra anotar el punto ganador. El chico celebra abrazando a su padre con emoción, desconociendo que él siempre estuvo a su lado desde hace mucho. Poco después, la escena se repite, pero con Shi-ah. Al reunir a su familia, Dae-jong les pide permiso para regresar a sus vidas, prometiéndoles que no cometerá los errores pasados. Al día siguiente, Yeon-mi filtra en redes sociales el video de Da-jung atacando al productor acosador, por lo que el público exige su regreso a la televisión. Gracias a eso, Da-jung consigue trabajo en una nueva cadena televisiva con Dae-jong como su manager. Y si se preguntan por qué nadie se sorprende con la ausencia de Woo-jong, es porque él ya había avisado desde antes que volvería al extranjero para continuar sus estudios.
Por ello, Dae-jong ocupa el puesto de su anterior versión para seguir entrenando a su hijo. Al enterarse del regreso de Dae-jong, Ji-hoon le obsequia unos puestos VIP para un partido, donde el protagonista se reencuentra con la pequeña Seo-yeon. Al final del juego, ambos hombres por fin se conocen oficialmente y Ji-hoon le agradece por salvar a su sobrina. 2 años después, vemos que Shia y Ji-ho siguen perdidamente enamorados, mientras que Shi-woo, ahora un estudiante universitario seguro de sí mismo, tiene una relación con una chica de su instituto. Por su parte, Dae-jong encontró la manera de entrar al mundo del básquet como entrenador infantil. Finalmente, tenemos a Dae-jung, quien presenta un exitoso show sobre deportes. Entonces Dae-jong invita a Dae-jung a la cancha de básquet, donde le confesó su amor hace mucho tiempo. Esta vez le pide que se casen de nuevo. Y así es como la pareja protagonista celebra la boda que nunca tuvieron, con todos sus seres queridos a su lado. Pero claro, eso no significa que vivieron felices por siempre, pues tuvieron más discusiones y desacuerdos, aunque esta vez aprendieron a superarlos. En la escena final vemos varios momentos importantes de Dae-jong y Dae-jung, desde el inicio de su relación hasta su promesa de envejecer juntos. Y adivinen, chicos, lo lograron. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.